Mi nombre es Alejandro Hayer, yo soy ginecólogo de Colombia, eh, especialista en cirugía endoscópica ginecológica avanzada, o sea, en cirugía mínimamente invasiva. Bien, también especialista en diagnóstico y tratamiento de endometriosis, con un fellow en reproducción humana y en ultrasonido ginecológico avanzado. Dentro de eso está el tema de diagnóstico por ultrasonido de endometriosis. Ok, Soy entonces, el jefe de la unidad de endometriosis de la Clínica Porto Azul en Barranquilla y el jefe de la unidad de endometriosis de la Clínica CUMI en Montería. Son dos ciudades que son en la costa colombiana, en la costa norte colombiana, la costa Caribe, y eh, manejo las dos unidades de endometriosis. esos son dos lugares diferentes, dos centros. Entonces, iniciemos por lo más básico. ¿Qué es la endometriosis? Bien, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, por eso produce mucho dolor. Es una enfermedad sistémica y cuando hablamos sistémica no quiere decir que quiere decir que no solo está ubicada en la pelvis femenina, sino es una enfermedad que está en todo el cuerpo de la mujer, afectando múltiples funciones. Bien, es una enfermedad crónica, no se cura, no le hemos encontrado una cura. Bien, es decir, está por toda la vida de la mujer. Pero cuando llega la menopausia, la enfermedad disminuye su actividad biológica. Bien, y es una enfermedad que depende de hormonas. Por eso básicamente se trata con hormonas, dentro de otras cosas de tratamiento médico, del tratamiento. Y a lo que me refiero que es una enfermedad que depende de hormonas, es una enfermedad que los estrógenos que producen las mujeres en los ovarios son los encargados de hacer crecer el endometrio que crece dentro del útero, es decir, ese tejido que crece todos los meses dentro del útero de las mujeres y que si no hay un embarazo, ese endometrio se menstrua, ¿bien? Asimismo, ese tejido aparece por fuera del útero y de la misma forma como crece el endometrio durante todo el mes y se llega a menstruar si no hay embarazo, el que está por fuera del útero crece durante todo el mes y se menstrua también. Es decir, que si yo hiciera una laparoscopia durante la menstruación de una mujer, muy seguramente pudiese ver sangre menstrual en la pelvis de la mujer. Bien. Las razones por las cuales aparece ese tejido allí, por fuera del útero, no son realmente bien conocidas. Pudiésemos creer que puede ser por menstruación que se regresa por las trompas o por que las células menstruales viajan por la sangre o por los vasos linfáticos. Pudiese ser que cuando la niña se está formando o es un embrioncito que apenas está creciendo dentro de la barriga de la mamá, o sea, en las primeras semanas de gestación, ya comienza a diferenciarse los órganos de ese embrión. Dentro de esas diferenciaciones está la formación del útero. Parece ser que hay células indiferenciadas que quedan por fuera del útero y que en el momento en cuando ya esa niña comienza a menstruar, se diferencian en el tejido que supuestamente iba a ser endometrio, pero quedó por fuera. Ninguna de las teorías explica completamente la enfermedad. Todas las teorías pudiesen complementarse entre sí. Aún así, queda muchísima información por conocer de la endometriosis. No sabemos realmente qué produce la endometriosis. Bien, por eso, tanta dificultad en lograr un tratamiento curativo. Actualmente tenemos tratamientos que controlan la enfermedad, que reducen el dolor y mejoran la calidad de vida, pero no curativos. Ok, o sea, con todo esto quiere decir que no es hereditaria, no es una enfermedad que se pasa de familia en familia, generación en generación.
Eso depende ya mucho del cuerpo de la mujer, por así decirlo. Pero existe una sensibilidad de, o una predisposición, no una sensibilidad, sino una predisposición de que las hijas con madres que han tenido endometriosis pudiesen presentar endometriosis también. O sea, hay cierta predisposición genética a presentar la endometriosis. Ok. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas, las primeras señales que da la enfermedad? Ok. El primer síntoma que da la enfermedad es el dolor con la menstruación, los conocidos cólicos menstruales, que desafortunadamente a las mujeres las someten en nuestro medio Caribe o probablemente es quizá en todo el mundo realmente, que les dicen que la menstruación, que el cólico con la menstruación es normal. Eso hay que borrarlo de la condición de la mujer. Sí, la menstruación nunca debe doler. Por ende, si aparece cólicos con la menstruación, que el cólico es un dolor, algo pasa. ¿Bien? Ese es el primer síntoma. Posteriormente, aparecen síntomas como dolor con con las relaciones sexuales, dolor para ir al baño a defecar, dolor para ir al baño a orinar. Después que va pasando el tiempo, puede presentarse dolores pélvicos constantes, no solo con la menstruación, sino sin la menstruación. Muchas veces ya las mujeres comienzan a sentir dolores con la ovulación. Bien, eso en lo que corresponde al dolor. Pero si nos vamos a otros síntomas, la infertilidad es uno de los grandes síntomas de la endometriosis. Bien. Y si nos vamos hacia afuera, por una enfermedad sistémica que está en todo el cuerpo, puede generar alteraciones emocionales, sensaciones de angustia, ansiedad, irritabilidad, llanto fácil, ¿sí? O sea, todo un componente emocional que va desde una simple ansiedad que puede ser manejable hasta una crisis de angustia y depresiones. Bien, o sea, son unos cambios emocionales muy fuertes que impactan a la mujer tanto en el momento de la menstruación como con su entorno, porque muchas veces no son entendidas las mujeres, hay poca empatía por su menstruación, por su cólico menstrual. Les dicen que eso es mentira, que ese dolor no existe, que está inventando, que está creando cosas para no ir a trabajar, para no ir a estudiar, en fin. Y eso le genera pérdida de la autoestima a la mujer y eso se va volviendo un círculo vicioso. Me viene el dolor, me siento mal y a medida que va creciendo esa depresión va aumentando el dolor. Pero no hay manera de romper ese ciclo hasta cuando uno hace un impacto sobre la enfermedad. Los otros, los otros síntomas que pudiesen presentarse son sensación de cansancio, de fatiga, por algo que se llama el estrés oxidativo de de la célula, porque la endometriosis tiene un metabolismo realmente alto, desgasta a la paciente en sus nutrientes y le genera una fatiga crónica. Entonces, realmente la endometriosis no es solo dolor, son muchas cosas que incluyen a la paciente. Ya pasado el tiempo, comienzan a haber síntomas de disfunción pélvica, ya síndromes de contractura de los músculos pélvicos, comienzan a haber dificultades, no solo dolor para defecar, sino retención fecal o incontinencia fecal, lo mismo que retención urinaria o incontinencia urinaria, porque la endometriosis comienza a afectar todo el sistema de nervios pélvicos, generando una serie de síntomas que pudiese ser cualquier cosa. ¿Qué tiempo tarda la enfermedad en desarrollarse? O sea, por ejemplo, hay mujeres que, como usted bien dice, normalizan el dolor, pero ya desde, digamos, desde que inicia la primera menstruación, ella va como evolucionando. O sea, ¿qué tiempo puede tomarse ese proceso? No está descrito. Puede haber niñas, adolescentes de 12, 13 años con cólicos menstruales increíblemente insoportables, incapacitantes, ya con una enfermedad activa instaurada. Probablemente no con una endometriosis profunda. Me devuelvo un poco hacia la endometriosis. Hay tres tipos de endometriosis. La endometriosis superficial, bien, que es la que está sobre el, la pared
del peritoneo, es decir, se distribuye sobre los órganos pélvicos o peritoneales, pero no infiltra ninguno de ellos. O sea, se coloca como encima de ellos. La endometriosis severa o la endometriosis ovárica, que es exactamente la misma, es la que genera los quistes de endometriosis o los famosos quistes de chocolate. Bien. Y la endometriosis profunda es aquella que infiltra los órganos o tejidos pélvicos o fuera de la pelvis, como por ejemplo en el ombligo, en el músculo diafragma, riñones, en intestinos por fuera de la pelvis, en pulmones, en cerebro, en fin, en cualquier parte del cuerpo puede aparecer endometriosis. Esa se conoce como endometriosis extrapélvica. Bien, entonces, volviendo a la pregunta que tú me dices. Si yo tengo una niña que tiene una condición de dolor con la menstruación, es probable que solo sea endometriosis superficial, pero está presentando los síntomas de una endometriosis por ser dolorosa, ¿cierto? Es probable que como le normalizan el dolor, no piensan que puede ser endometriosis, la niña va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, y ya después de los 20 años, probablemente ya dice, este dolor no es normal, yo no puedo tener incapacidades cada que me llega la menstruación, no puedo tener relaciones, su vida sexual se convierte terrorífica, bien. Su vida laboral es compleja porque no la dejan incapacitarse, su rendimiento laboral comienza a disminuir. Bien, entonces ahí, cuando uno ya comienza a pensar en endometriosis, probablemente ya esté instaurada una endometriosis profunda. Pero no hay una relación síntomas con la endometriosis superficial, endometriosis severa o endometriosis profunda. No existe una relación de dolor con ninguna de las tres. Pueda que una duela más que la otra, pero no significa que la que duele más es la más mala. Sencillamente le está generando dolor. Bien, entonces no hay un tiempo para determinar en qué momento está cambiando la endometriosis. Hay pacientes que durante toda la vida se mantienen en endometriosis superficial. Hay pacientes que cuando ya uno las diagnostica de forma temprana, ya tienen endometriosis profunda. Yo tengo pacientes de 17, 18 y 19 años que le hacemos diagnóstico por ultrasonido y ya tienen endometriosis en los ovarios y endometriosis profunda. O sea que desde muy temprana edad la endometriosis puede estar generando daño a nivel de la pelvis. Ok. ¿Existen patrones comunes de la enfermedad en todas las mujeres o en cada una se manifiesta de manera diferente? Por lo general, el dolor es el síntoma cardinal de la endometriosis, pero hay pacientes que pudiesen tener endometriosis y no les duele. Ahora, el 65% de las pacientes que asisten a un centro de reproducción humana les diagnostican allí endometriosis como causa de su infertilidad. Entonces allí el síntoma no era el dolor que estaba presentando la paciente, sino la infertilidad. Bien. Pero obviamente cuando el especialista en reproducción humana le hace su encuesta, se va a dar cuenta que lo que tenía era dolor y ese dolor era endometriosis y la endometriosis es la causa de su infertilidad. ¿Sí? Así que decir que hay un síntoma que predomine el dolor. El dolor en cualquiera de sus presentaciones, ya sea dolor menstrual, dolor para tener relaciones, dolor para defecar, dolor para orinar, ¿bien? Dolor pélvico crónico. Ok, entonces ahí siguiendo cerca con la infertilidad, ¿cuál es la causa de que esta, valga la redundancia, cause infertilidad? O sea, ¿por qué se produce esto? Bueno, la endometriosis, como es una enfermedad inflamatoria que se ubica a nivel de la pelvis y en la pelvis están los órganos reproductivos, esta enfermedad genera cambios, digámoslo así. Hay varios mecanismos por los cuales la endometriosis genera infertilidad. Arranquemos por el ovario. La endometriosis puede afectar el ovario y puede afectar los óvulos. Bien, el ovario generando destrucción del tejido del ovario por los quistes de endometriosis que se llaman endometriomas o quistes de chocolate. Y los óvulos afectando su calidad
a medida que los ovulitos están expuestos a una enfermedad activa, estos pueden estar disminuyendo su calidad, lo que los lleva a que su capacidad de fecundación por un espermatozoide sea mucho más disminuida, o que cuando se logren fecundar, su capacidad de implantación en el endometrio normal esté afectada. Bien, entonces ahí hay una alteración. Hay sustancias inflamatorias que se generan a nivel de la pelvis que cuando se ponen en contacto con el ovulito y con el espermatozoide, este no permite que haya fecundación. Bien, eso alrededor del ovario y del óvulo, entre otras cosas más que son un poco más complejas y difíciles de explicar. Cuando vamos a la trompa de falopio, que es el órgano que sale del útero y se llega hasta el ovario para capturar ese ovulito que las mujeres ovulan, la trompa de falopio es un órgano muy sensible, muy delicado, de un tejido muy suave y muy blando, que al estar en contacto con procesos inflamatorios y con líquidos inflamatorios, esta trompa se puede hinchar, se puede edematizar, se inflama, se llena de líquido, lo cual hace que sea imposible que el espermatozoide viaje hasta el óvulo o que la misma trompa agarre el ovulito, impidiendo la fecundación que se da lugar dentro de la trompa. No obstante, también la trompa se puede obstruir por procesos de adherencias o propios de nódulos de endometriosis en la trompa. O pueden haber algo que se llama el hidrosalpinx, que es que la trompa se llena de líquido por dentro y ese hidrosalpinx, ese líquido es completamente tóxico para los embriones. Entonces, supongamos que una paciente tiene un hidrosalpinx de un lado, pero el otro lado le está funcionando adecuadamente. Cuando llega el embrioncito a la cavidad uterina normal, que va a implantarse allí, el líquido que sale de la trompa contralateral puede intoxicar ese embrioncito de tal forma que no va a poder progresar el embarazo. Bien, la endometriosis tiene una enfermedad muy familiar que se llama la adenomiosis, que algunos dicen que son enfermedades diferentes, que pueden, que no son, que tienen otros orígenes. Para mí la adenomiosis es la endometriosis del útero, porque es la presencia del tejido endometrial dentro de las paredes del útero. Entonces, si yo hablo de endometriosis como la presencia de tejido endometrio por fuera del útero, pero es ese mismo tejido, y este tejido está en las paredes, infiltrando las paredes del útero, en este caso no la llamaremos la endometriosis del útero, sino la adenomiosis. Y la adenomiosis como tal genera un debilitamiento de las paredes uterinas, alteraciones en la capacidad de que ese endometrio normal crezca de forma adecuada. Pueden haber aumentos en la tasa de abortos, ¿bien? Y asimismo presentar dolor. Ya la paciente tiene dolor por la endometriosis y además puede presentar dolor por la adenomiosis. Ese son básicamente las formas en las que la endometriosis pudiese generar algo de infertilidad. Ahora, los procesos inflamatorios crónicos en la pelvis generan adherencias. Las adherencias hacen que los órganos se peguen entre sí. Cuando se pegan entre sí, hay algo que se llama la distorsión pélvica. Y esos órganos, cuando están mal ubicados, pues básicamente no tienen una función reproductiva adecuada. Eso también lleva a que haya infertilidad. Los implantes de endometriosis profunda o los nódulos de endometriosis profunda que se ubican a nivel intestinal generan un proceso inflamatorio en toda su vecindad, digámoslo de esa forma, que puede alterar también la, el entorno o, digamos así, el medio ambiente para que se dé la fecundación y la implantación de forma adecuada. Bien. Entonces, la endometriosis tiene muchísimas formas de generar infertilidad. Porque, por ejemplo, aquí en nuestro país, y me imagino que también en general, hemos visto casos de mujeres que quedan embarazadas, tienen abortos espontáneos por la misma situación, pero logran tener hijos. Entonces, luego que tienen hijos, vuelven y tienen abortos. Entonces, ¿cómo se maneja esta parte aquí? Porque, por ejemplo, tuvimos una presentadora aquí en el país. Ella dijo que tuvo un aborto. Tuvo una hija años después y luego de esa niña, varios años después, tuvo otro aborto.
Ya luego que se hacen estos tres procesos, digamos que tres embarazos, es que ella sabe que tiene la enfermedad. Entonces, ¿cómo se da este proceso de que me embaracé, pero lo perdí, pero pude conservar un embarazo? O sea, es como que la Bien. enfermedad merma. No hay una relación tan fuerte en la pérdida recurrente de la gestación con la endometriosis. Bien, no la hay. Pudiese ser una de las causas, pero no es la principal causa la pérdida recurrente de la gestación que uno piense en endometriosis. Yo creo que la endometriosis ya quedaría como por descarte, porque antes hay otras causas que generan pérdida recurrente de la gestación con mucha más frecuencia que la endometriosis, probablemente. Ok, entonces, ¿la endometriosis puede producir cáncer de útero? La endometriosis no puede producir cáncer de útero. Las mujeres les puede dar cáncer de útero, tengan o no tengan endometriosis. Cuando Ok, hablamos de cáncer de útero, y yo te tomo la palabra, es que frecuentemente las mujeres, tengo cáncer en el útero, pero realmente no es en el útero, sino cáncer de cervix. Bien, de cervix o del cuello del útero. El cáncer del cuello del útero es generado en su 98% por el virus del papiloma humano, algo completamente diferente a la endometriosis. El cáncer de útero que da en las paredes del útero es de origen completamente diferente a la endometriosis. Entonces, es decir, si hay cáncer de útero y la paciente tiene endometriosis, la endometriosis no casi lo que con mismo. seguridad no es la responsable de eso. Ok, El entonces, cáncer asociado a la endometriosis es probablemente el cáncer que pudiese aparecer en el ovario en aquellas pacientes que llegan a la menopausia presentando quistes de ovario, es decir, endometriomas en los ovarios. Ahí aparentemente hay un aumento en la predisposición a presentar un cáncer de ovario. Pero que la endometriosis sea la responsable de forma directa de generar cáncer, no está descrito. Hay artículos que dicen que hay ciertos tipos de cáncer como el endometrioide que puede ser de mayor incidencia en pacientes que tienen endometriosis. Probablemente sí, pero no hay una cantidad de estudios suficientes que realmente lo comprueben. Si eso fuese así, solo pensar que de una a dos de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis, ¿cuántas pacientes tendrían cáncer si realmente la endometriosis generara cáncer? un gran Entonces, número. yo creería que solo hacer ese análisis no tiene una relación directa. Pudiese ser, pero hay que estudiar más esa parte. Con una endometriosis superficial, extirpando el útero, se puede eliminar. No. La curación de la endometriosis no está extirpando el útero o haciendo la cirugía que se llama histerectomía. No está. Porque recuerda que la endometriosis es la presencia del tejido similar al endometrio por fuera del útero. Si yo quito el útero, yo estoy quitando ese órgano, pero no la enfermedad que está por fuera. Por lo tanto, va a seguir. Recuerda que la enfermedad depende de las hormonas que produce el ovario. Ahora, si tú, seguido la pregunta, me dices, entonces si quitamos el útero y quitamos los ovarios, la enfermedad se va a curar, tampoco. Hay riesgo de persistencia de la enfermedad, ya que puede producirse estrógenos en alguna otra parte del cuerpo, como en la grasita, ¿bien? Y la enfermedad como tal es capaz de producir sus propios estrógenos, por lo tanto, ella puede prevalecer. ¿Bien? Entonces, es decir, la endometriosis no se cura con ninguna cirugía. La cirugía se hace para mejorar aspectos como el dolor o riesgos de complicaciones severas por la endometriosis. La enfermedad que sí se cura haciendo o extirpando el útero es la adenomiosis. Es así, porque esa enfermedad está en las paredes del útero. Una cosa, ¿cuáles son los procesos médicos a los que se somete una mujer con endometriosis? ¿Cómo?
¿Cuáles son los procesos médicos a los que se somete una mujer ya cuando es diagnosticada con endometriosis? Ok, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la endometriosis. Bien, entonces una muy buena historia clínica para conocer su historia de dolor, qué le han hecho, qué tratamientos ha tenido, qué exámenes le han hecho, porque son pacientes que han pasado por el ginecólogo, por el cirujano, por el gastroenterólogo, por el urólogo. Bien, y nadie ha hecho un diagnóstico real de endometriosis. Entonces, una buena historia clínica de su historia de dolor y tratamientos que le han realizado y cirugías que le han realizado. Un muy buen examen físico, porque con el examen físico se pueden determinar puntos precisos de dolor, pueden verse si hay endometriosis, por ejemplo, en el ombligo, que se llama el nódulo de Villar, son esas pacientes que sangran por el ombligo con la menstruación. No se necesita hacer nada más, sino que a simple vista se va a ver la endometriosis. Bien, un examen genital que normalmente lo hace el ginecólogo puede ayudar a determinar la presencia de endometriosis. Después de eso, el diagnóstico actual, es decir, el gold estándar para diagnosticar la endometriosis son las imágenes, los estudios por imágenes. La ecografía, que se llama mapeo de endometriosis por ultrasonido o por ecografía, o la resonancia magnética, que es el mapeo de endometriosis por resonancia magnética. Ambos exámenes tienen que ser realizados por personal experto en la lectura de la endometriosis. No es una ecografía normal, no es una resonancia normal. Son exámenes que van dirigidos a la búsqueda de la enfermedad y deben ser realizados por personal con experiencia en el diagnóstico de la enfermedad. Después de que se diagnostica la enfermedad, se debe determinar si tiene algún criterio quirúrgico o no. En endometriosis, la segunda mejor opción es la cirugía. Siempre va a ser el tratamiento médico la mejor opción en endometriosis. Apenas uno tenga el diagnóstico de la enfermedad, es decir, conoce la enfermedad, sabe dónde está, determina el tratamiento médico. Siempre endometriosis diagnosticada es endometriosis tratada. No podemos dejar a que le mandamos el tratamiento después o miramos a ver cómo evoluciona. No. La paciente que se diagnostica de endometriosis hay que iniciarle tratamiento. Bien, siempre la paciente va a tener que estar en controles médicos. La paciente requiere siempre de un apoyo multidisciplinario. No solo el ginecólogo es el encargado del manejo de la endometriosis, ¿sí? Por ejemplo, en mi centro nosotros tenemos el apoyo de nutricionista, de psicólogas, de terapeuta física, es decir, de especialista en fisioterapia, de piso pélvico. ¿Por qué? Porque el manejo de la endometriosis es multidisciplinario, no solo del ginecólogo. Bien, ya cuando la paciente tenga una indicación quirúrgica, es cuando se define que esa paciente debe ser operada por alguna de las indicaciones que están muy precisas hoy día para operar endometriosis, también debe ser operada por un grupo multidisciplinario quirúrgico, donde está el ginecólogo, especialista en cirugía laparoscópica avanzada, donde está el cirujano coloproctólogo o con especialista en cirugía colorectal de endometriosis, donde está el urólogo, bien, porque todos ellos hacen parte del enfoque de la pelvis en ese momento. Por eso, los pacientes deben ser operados por un grupo multidisciplinario. Entonces, ya usted me explicó que la gente señala mucho como que endometriosis y adenomatosis es lo mismo. Pero ¿por qué una mujer puede tener endometriosis, miomas, ovarios poliquísticos y adenomatosis al mismo tiempo? O sea, todo. Adenomatosis no, adenomiosis, adenomiosis. No hay Adenomatosis. una relación de síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Yo pensaría que son dos enfermedades que están opuestas. Personalmente, nunca he visto una paciente con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Pero creería que no es posible. Sí he visto pacientes con síndrome de ovario poliquístico y adenomiosis.
Bien, porque la fisiopatología es completamente diferente. Pero endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, no. La miomatosis, la endometriosis y la adenomiosis parecen tener un origen genético común. Por eso, cuando muchas pacientes se les presenta miomatosis, es decir, que tienen miomas en el útero, la gran mayoría, entre el 50 y el 85%, presentan adenomiosis. Bien, ahora, cuando una paciente tiene adenomiosis, muy probablemente tiene endometriosis. Más del 50% de las pacientes con adenomiosis tienen endometriosis. Y si yo lo mido desde al revés, si yo encuentro una paciente con endometriosis, más del 50% al final va a tener adenomiosis. Bien, entonces son enfermedades que se relacionan y aparentemente tienen un origen genético común. Aparentemente, eso es lo que estamos estudiando. Ok. ¿Cuál es el caso más severo que usted ha visto de endometriosis? Bien, he visto endometriosis en los pulmones, que son muy, muy severas, con unas complicaciones terribles. Las pacientes terminan en la unidad de cuidado intensivo. Afortunadamente no es lo más frecuente, no es lo que yo más he visto. Solamente he visto un caso complicado de endometriosis pulmonar. He visto casos muy tristes en los que la enfermedad ha evolucionado tanto que ha dañado los riñones y las pacientes han terminado con riñones sacados porque la endometriosis dañó los ureteres y dañó los riñones. Entonces, queda la paciente con un solo riñoncito. He visto pacientes con compromiso enorme de endometriosis de la vejiga. Cuando uno la opera, queda una vejiga muy pequeña y la paciente queda con unos síntomas de poca contención urinaria, le toca ir a orinar muchas veces, entonces tenía pérdida de la calidad de vida por el dolor y uno la opera y queda con una pérdida de la calidad de vida por la frecuencia urinaria o por cualquier otro síntoma. También pacientes que tienen, perdón, lesiones intestinales, no en una parte, sino en dos y en hasta tres partes. Es decir, uno no puede ir cortando el intestino cada vez que la va apareciendo endometriosis. Pero hay pacientes con lesiones tan extensas que quedan con bolsitas para defecar, que se llaman colostomías. Eso es realmente muy triste porque también tenemos una pérdida de la calidad de vida por un dolor constante, se opera y queda con una pérdida de la calidad de vida porque tiene que defecar por una bolsita que está pegada al estómago, a la barriga. Entonces, son casos muy graves que no deberían llegar hasta allá. Bien, porque si yo como médico estoy sospechando que la endometriosis, que una paciente tiene endometriosis, debo comenzar a sospecharlo desde que la paciente es muy joven. Y sencillamente con unos anticonceptivos yo puedo protegerle esa vida a la paciente hacia adelante. Pero como no pensamos en la endometriosis, no la diagnosticamos. Hoy día el diagnóstico de la endometriosis puede tardar hasta 10 años, entre 7 y 10 años. O sea, es muy demorado el diagnóstico de la endometriosis. Por el mismo tema de que se normaliza el dolor. Muchas veces tú vas donde el especialista y te hacen estudios, digamos que hasta superficiales. No. Y en esa parte, ¿qué estudios se necesitan en sí para iniciar el proceso de detectar la endometriosis? Un simple ultrasonido que se llama mapeo de endometriosis por una persona capacitada para hacerlo puede diagnosticar hoy día la endometriosis superficial, puede diagnosticar endometriosis severa y puede diagnosticar endometriosis profunda. Y es un examen de fácil acceso. Yo no sé si en República Dominicana ya se esté haciendo mapeos de endometriosis, no recuerdo, pero por lo menos la resonancia magnética ya debe estar con gente preparada, o por lo menos que sospechen la enfermedad y que tenga una buena idea para hacerlo, si no hay un mapeo de endometriosis por ultrasonido. Anteriormente, la laparoscopia era el gol estándar para diagnosticar la endometriosis, pero muchas veces la endometriosis profunda no se veía por la laparoscopia. Bien, entonces quedaba un diagnóstico incompleto. Hoy día
Ya la laparoscopia pasa a un tercer plano para el diagnóstico de la enfermedad. Bien, ya queda solamente para tratamiento. Bien, ¿por qué? Porque los riesgos quirúrgicos son mayores que hacer un examen. El riesgo anestésico, el riesgo de complicaciones quirúrgicas, el riesgo de lesiones grandes o la muerte por una cirugía que uno cree que es inocua. Bien. ¿Y cuáles son esos? Ya tenemos la enfermedad diagnosticada. Usted me dice que el segundo tratamiento mejor recomendado es la cirugía. Pero poniendo de lado la cirugía, ¿cuáles son esos tratamientos que puede llevar una mujer ya diagnosticada? Con respecto a los tratamientos de la endometriosis, existe el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Pasemos al tratamiento quirúrgico y después nos regresamos al tratamiento médico, que es el más largo. Tratamiento quirúrgico de endometriosis tiene cuatro indicaciones muy claras hoy día. Cuando yo tengo una paciente con una lesión intestinal que yo sospeche que va a haber una obstrucción y eso vaya a acarrear problemas en la vida de la paciente, la opero. Cuando yo tengo una paciente que tiene lesiones en la vía urinaria y le vaya a generar problemas con el riñón, es decir, pueda terminar con diálisis o sin riñón, hay que llevar a cirugía a esa paciente. Cuando la paciente tiene quistes de ovario más de 5 centímetros y la paciente va a ser llevada a reproducción asistida y el especialista en reproducción considera que se debe operar, la paciente se opera. Y cuando hay fallo de tratamiento médico. ¿Y cuando considero que hay fallo de tratamiento médico? Cuando yo tengo más de 6 meses con un mismo medicamento, la paciente persiste con dolor, con sangrado y en diferencia de dos exámenes de imágenes, es decir, con un mapeo de endometriosis inicial y un mapeo de endometriosis a los 6 meses, si hay aparición de lesiones nuevas, de endometriosis profunda nueva, o crecimiento de más del 20% del tamaño de la lesión anterior. Entonces, esas son las indicaciones claras para operar la endometriosis. Para el tratamiento médico, tenemos que hay los analgésicos, bien, porque obviamente hay que quitarle el dolor, los anticonceptivos orales combinados, bien, progestágenos. Hoy en día es la primera línea de tratamiento para la endometriosis. De esos progestágenos está el Dienogés, el famoso Dienogés. Aunque traten de satanizar el medicamento, realmente no hay otra opción de tratamiento médico. Puede haber también la drospirenona, pero con un menor poder de tratamiento que el Dienogés. Y tratamiento hormonal fuerte, que es los análogos de la GnRH, el famoso Lupron o la goserelina o la triptorelina, que son medicamentos que tienen unos efectos secundarios muy fuertes, pero que tienen unas indicaciones muy claras. Además del tratamiento médico, yo también tengo que decirle a la paciente que su estilo de vida debe cambiar y debo cambiar su hábito alimenticio. Eh, Dejar de comer las carnes rojas, por ejemplo. Es decir, no es como voy a explicar aquí la nutrición de la endometriosis. En términos generales, la alimentación que debe tener una paciente para endometriosis es una alimentación antiinflamatoria y una alimentación que genere poca elevación de los estrógenos. Entonces, cuando se hace esa modificación en la alimentación, la paciente mejora de una manera extraordinaria, cambiando sus síntomas de distensión abdominal, de sensación de inflamación, de estreñimiento. La paciente comienza a tener un hábito gastrointestinal diario, lo cual a ella la hace sentir mucho mejor. El dolor en sí baja. También, como te decía anteriormente, en el tratamiento médico tiene que estar involucrada la psicóloga y en caso de que haya síndrome miofacial pélvico, es decir, contractura de los músculos pélvicos o disfunción pélvica, debe estar la de terapia, de fisioterapia de piso pélvico involucrada en el tratamiento. Entonces, no todas las pacientes se tratan igual, no todas las pacientes requieren el mismo tratamiento, pero sí todas las pacientes requieren ser vistas por todos. O sea, bien amplio ahí. Entonces, ya para cerrar, el costo de la enfermedad. ¿Qué ¿Cómo? tan el costo de la enfermedad y si es cubierta por los seguros médicos, los Bien. procesos? No conozco cómo es el sistema de salud de República Dominicana.
Entonces no pudiese saber cómo funciona allá. Esa parte más bien la pudiesen explicar ustedes. Aquí en Colombia es una enfermedad ginecológica que está dentro del sistema de salud. Aún así, el año pasado se aprobó una ley, que es la ley de endometriosis, la cual obliga a que las entidades prestadoras de salud tengan una mayor preferencia en la atención con mujeres que tengan endometriosis, que cubran los exámenes que requiera la paciente para diagnosticar o hacer seguimientos de la endometriosis y que tengan dentro de su autorizaciones prontas la cirugía de endometriosis profunda. Bien, lo mismo que los tratamientos y la disponibilidad de tratamientos médicos. Aún así, a veces es difícil lograrlo porque la distancia de las pacientes para llegar a centros de referencia de endometriosis, las entidades piensan que todos los ginecólogos están capacitados para hacer un tratamiento integral de la endometriosis y no es así. ¿Sí? Es como si usted me preguntara a mí ahora algo sobre una paciente embarazada. Yo voy a quedar en ridículo porque no voy a tener ni idea. Yo no lo sé o lo supe algún tiempo y ya hoy no lo manejo. Bien, ya cada uno de los médicos se va especializando en algo, en este caso en la endometriosis, y debe saber cómo manejar la endometriosis en todas sus esferas. Bien, apoyado después de todo el grupo multidisciplinario. La ley obliga a que las empresas prestadoras de salud dirijan las pacientes a centros de reproducción. Mira, el costo de una paciente de endometriosis anual en Estados Unidos, cuando no está en centros de referencia, varía entre 12.000 y 18.000 dólares el año. Solo tratamientos médicos y exámenes, sin incluir una cirugía. Cuando la paciente llega a un centro de referencia, baja ese costo a 8.000 dólares, sin incluir procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, cuando las pacientes son manejadas por expertos, los costos van a bajar, reducen. Bien, entonces, siempre pienso que una paciente que se gasta 8.000 dólares al año en solo tratamientos médicos es muchísimo dinero. ¿Eh? Que debió haber sido manejada muchísimo antes para evitarse gastar siquiera 1.000 dólares al año. Bien, entonces, es un gasto muy alto al sistema de salud una paciente con endometriosis que no ha sido diagnosticada o que es mal manejada. Que, que es bastante costoso. Me voy a robar una preguntita. ¿De qué usted está en Colombia y allá la tasa cómo está y de qué país usted tiene más pacientes? Pero fíjate, pues obviamente pacientes de Colombia, yo manejo el área del norte de Colombia, somos el centro de referencia más grande del norte de Colombia. Bien, eh, veo pacientes de Venezuela, pues obviamente la condición de Venezuela, que pacientes vienen, pero aún así pacientes que viven en Venezuela vienen a nuestro centro. Pacientes de Panamá, pacientes de Costa Rica. Tengo algo de relación ahora con Costa Rica porque estoy entrenando médicos a hacer diagnóstico por ultrasonido allá en Costa Rica. Entonces las pacientes lo conocen a uno y lo ven. Tengo pacientes de la Florida, tengo pacientes de Texas, tengo pacientes de Nueva York. De República Dominicana, tuve una pediatra, tuve una enfermera y dos pacientes, realmente como cuatro o cinco pacientes de República Dominicana, pacientes de Aruba, mucha paciente de Aruba y de Curazao. ¿Sí? Entonces, básicamente, el norte de Colombia tiene un área de influencia en lo que es Centroamérica y el Caribe. Que abarcan varios países, ciertamente. Sí, Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Le agradecemos muchísimo por su con todo el tiempo. gusto. Scarlett, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo supiste de mí? Mire, como el tema recientemente se está tratando mucho en palestra y como ya marzo se celebra todo el mes, yo comencé a buscar en redes especialistas y las redes definitivamente nos han salvado.
yo comencé a buscar en redes y me entraba en los comentarios y ahí comencé a dar con médicos. Yo le he escrito a varios de sus colegas allá, incluso estoy en comunicación con una asociación de allá. Déjame ver, así rapidito A para ver. Socoén. Creo que sí que con ellos. Asociación Colombiana de Endometriosis, ajá, Sí, ASOCOEN. a Socoén. Ujú. Justamente estoy en contacto con Luz para conversar Con con Luz Marina. ellos. Sí, con Luz Marina. Y entrando ahí que veo que las mismas mujeres dicen, ah, yo me traté con este médico, yo me traté con este, les he ido escribiendo, porque aquí en el país realmente no tenemos tantos así especialistas. Y es bueno como que tener de varios sitios, porque queremos concientizar sobre el caso, la verdad. Aquí, en más que todos los lados, lo normalizan mucho, el dolor y todo el asunto. Hay poca empatía también de los médicos hacia las pacientes. Ujú. No te imaginas las historias que yo escucho. Son terribles. No, debe ser terrible. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, poder Ok. mostrarle esa cara a la gente.